Oh, miseria. Hoy empezamos a platicar un poco de el Dios que está en dos. Aquí no creemos que Dios está en dos, mas hay un Dios del Testamento Antiguo y hay un Dios del Testamento Nuevo. Son muy diferentes si no entendemos las cosas. Y francamente, sin revelación es muy difícil ver que es el mismo. ¿Cómo puede ser que el Mesías, Yeshua, es el mismo hablando en Levíticos? Y sabemos que este es un escándalo para muchos, porque Levíticos, ¿qué es esto? Es radical este libro, y con este libro, por ejemplo, este libro, ha creado mucha maldad también, mucho peligro, ¿no? El resultado de las acciones de las personas malentendiendo Levíticos, porque es súper duro el libro. Entonces, ¿por qué tan... ¿Cómo puede ser un Dios de amor en la cruz, cumpliendo todo, que quita la condenación, la victoria del Mesías? ¿Es posible o es una mentira? Como muchos piensan que es como aceite y agua, no mezcla. Así es, aceite y agua es la ley y la gracia. Y este es un problema muy delicado, creer que se trata de dos dioses distintos. Y así piensan y creen muchos seres humanos, inclusive cristianos. No alcanzan a ver claramente que se trata del mismo Dios. El mismo Dios que se fue revelando progresivamente hasta la encarnación, hasta el Nuevo Testamento. Entonces, creo que la cuestión fundamental o la perspectiva ideal para entender esto es decir ya de entrada que el Mesías es Dios hecho carne. El Mesías es Dios mismo manifestado en carne, en Yeshua. El Mesías ya aparece no solamente en Génesis 3:15, aparece desde Génesis 1, versículo 1, porque el Mesías, al ser Dios, es también increado y el creador, por lo pronto. Entonces, Él es el creador, Él es el redentor, Él es el que introdujo también la ley de manera temporal para poner a todos los seres humanos o situar a todos los seres humanos bajo condenación, efectivamente, y poder ser Él mismo, llegado el tiempo, de ser quien quitó la condenación con su muerte y su resurrección. Entonces, la cuestión es delicada, creer que se trata de dos dioses distintos, el del Antiguo Testamento Yahvé y en el Nuevo Yeshua, y separarlos es gravísimo, porque está muy claro que es un solo Dios que, ya lo dije, se fue revelando progresivamente, gradualmente, hasta que su revelación fue completa. ¿Cuándo fue completa? En su encarnación, sin duda. Ahí ya no solamente vemos la revelación de Dios en totalidad, sino también conocemos el nombre de Dios, porque el nombre de Dios también fue algo que fue revelado progresivamente. Por lo mismo es falso decir que el nombre de Dios sea Yud Hei Vav Hei. Ese no es el nombre de Dios. O Yahweh, o Jehová. Porque estas personas no entienden que la revelación es progresiva.
Y no se puede entender el Nuevo Testamento sin el Viejo. Y no se puede entender el Viejo Testamento sin el Nuevo. Es un solo cuerpo. Entonces, es fundamental decir lo que siempre hemos dicho. Ya lo dijiste tú en el intro. Yeshua vino a quitar la maldición, las maldiciones. Y vino a cumplir la ley, pero no vino a abrogarla, no vino a cancelarla, vino a cumplirla en sustitución por nosotros. ¿Quién somos nosotros? Pues la iglesia del Dios vivo. No hablo para los judíos, porque los judíos intentan guardar la ley, se quieren justificar por obras de la ley, por lo cual no se dan cuenta que están bajo maldición. Deberían de darse cuenta, pero tienen un velo. Están en las maldiciones de Deuteronomio 28. ¿Por qué? Porque es sencillo, nadie puede cumplir la ley. Hablamos sombra y figura. Así es, ese es el punto fundamental y tiene que ver con el cumplimiento ya de la ley efectuado por Yeshua. Todos los sacrificios, todas las ofrendas anunciadas en Levítico y en Números eran sombra y figura del sacrificio perfecto, de la ofrenda perfecta que es Yeshua. Y también ahora nosotros, la iglesia, pues tenemos que ser ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable todos los días. Eso implica vivir en juicio. Que ese es el punto que, pues, en el cual muchos caen porque no entienden, dicen, ¿por qué si Yeshua ya cumplió la ley? ¿Por qué yo tengo que seguir juzgando a mi criatura vieja? Ya lo hemos dicho y yo estoy ya relativamente cansado de decirlo tantas veces. Porque si no juzgamos a la criatura vieja que llevamos dentro, la ley nos condena. Porque claramente dice Yeshua, vine a cumplir, no vine a invalidar, no vine a cancelar, vine a cumplir. No entienden muy bien esto. La pregunta es, ¿quieren entender? Porque yo no voy a gastar saliva con personas que no quieren entender, pero voy a gastar toda mi vida con la ayuda de Yeshua para las personas que sí quieren entender. Y hay personas que no quieren entender hoy, pero mañana en la noche ya pueden querer. ¿Cuándo? Cuando se caiga el numerito. Porque todos vivimos en una mentira sin Yeshua. Y cuando esa mentira cae, pues entonces ya no queda más que volver a la casa del Padre. Y hay que volver. Y hay que volver como el hijo pródigo, no queriendo entender, sino primeramente buscando el perdón divino. Ya después vendrá el entendimiento y la revelación poderosa. Pero lo primero es la justificación. Y deben de saber que no podemos justificarnos ni autojustificarnos, al contrario. Cada vez que intentamos por medio de una palabra o de una obra o de una acción justificarnos, estamos más bien manchándonos más y más. La justificación la da Dios, es Yeshua, su sacrificio, su sangre. Pero Yeshua no solamente da justificación, también da santificación. Y esto implica vivir en la obediencia diaria. La obediencia, la disciplina. Entonces, no son dos dioses, ni tres, ni cuatro. Es un solo Dios, manifestado en tres oficios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digámoslo así en forma didáctica, ¿no? Aunque las tres personas del Dios uno trabajan al mismo tiempo, podríamos ver que el Antiguo Testamento, de Génesis hasta la encarnación, es la obra, digamos, del Padre principalmente. Luego el Hijo durante, pues no puedo decir 3 años y medio, él predicó desde niño, 33 años y medio, el ministerio del Hijo. Y ahora es el ministerio del Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que nada más el Espíritu Santo trabaje, porque el Espíritu Santo es el Hijo y es el Padre. Y cuando el Padre obraba en el Antiguo Testamento, obraba el Hijo al mismo tiempo y el Espíritu Santo. Y lo mismo cuando Yeshua estuvo en la tierra, pues obraban las tres personas en él. Ahí hay poco de peligro, ¿no? Porque vamos
como hablamos en una cápsula de la triunidad. No, pero en Polvo de Miseria es inadmisible pensar que sostenemos a tres dioses. O sea, aquí hablamos de un solo Dios. Y quien conoce a Dios, pues se vuelve uno con Dios. Y quien no tiene a Dios, no tiene unidad con Dios y más bien está dividido. Entonces, a las pruebas me remito. Y que sepan que Dios es unidad. Quien conoce a Yeshua conoce al Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Dónde está? Él lo dijo en Juan, capítulo 10. Yo y el Padre uno somos. Y también se lo dijo a Felipe, quien me ve a mí ha visto al Padre. Ese es un argumento perfecto en contra de la doctrina de los testigos de Jehová, que argumentan que el Hijo es menor que el Padre. Y el mormonismo. Y bueno, pues El judaísmo. el judaísmo nada más conoce al Padre y al Ruach HaKadosh, que en este caso sería el Espíritu Santo, pero no reconoce al Hijo unigénito. Están esperando. Bueno, algunos. La mayoría están esperando sacarse la lotería o conquistar Wall Street o abrir nuevos negocios. Pero sí hay un remanente judío que está fervientemente esperando la segunda venida del Mesías y tratan de guardar la ley, ¿no? Pero pues sabemos que es imposible. Pero sabemos que Israel tiene un velo y también gran parte de los gentiles. De hecho, todo el mundo nacimos con ese velo. ¿Y cuánto tú conoces de mesiánico, judíos mesiánicos? Hay muchos, y bueno, también dentro de esas religiones entran sectas como Jews for Jesus. Y pues, ¿Qué pasa ahí? no, pues la gran contradicción que encontramos ahí es que estas religiones pretenden guardar la ley y vivir por gracia al mismo tiempo. Más unos podría decir que estamos hablando aquí del juicio, es aplicando la ley en la criatura vieja. No, al contrario. Es el juicio del Espíritu Santo en nosotros que hace juicio a la criatura vieja para que de esa manera la ley de Dios no nos juzgue, no nos condene. Al contrario, la ley de Dios beneficia y protege a quienes guardan la ley de Dios, pero nosotros al vivir por gracia ya guardamos toda la ley, porque el que sigue el gran mandamiento, el único mandamiento, amaos unos a otros como yo os he amado, está cumpliendo toda la ley, con creces inclusive. Pero la gracia implica juicio, no vivir por ley, sino vivir en juicio. Eso no quiere decir vivir bajo la ley. Me estoy refiriendo a vivir en juicio a la criatura vieja. Y ese es precisamente el juicio, el justo juicio, que ya lo dije en la otra cápsula, ni siquiera lo hacemos nosotros. Lo hace el Espíritu Santo en nosotros y por nosotros. Nosotros somos incapaces de juzgar eso por nosotros mismos, pero el Espíritu lo hace. Y de esa manera quedamos limpios ante la ley, justificados y favorecidos, porque la ley tiene promesas de maldición, sí, pero también tiene promesas de bendición. Ahí mismo en Deuteronomio 28. Entonces, hay que ir con Yeshua, dejar a los pastores, a los rabinos, a los sacerdotes, dejar la religión y volver a Dios. Sí, con la Biblia en la mano, y si no, en un principio, Dios se la va a poner para explicarle su doctrina. En un principio a veces no hay la Biblia en el momento en que uno vuelve a Dios, pero ya después Dios, claro que le va a poner una Biblia y se la va a revelar Él, se la va a ir explicando Él. No te la puede revelar ningún ser humano, entiéndelo tú que escuchas. Por eso Pablo en todas sus cartas, casi todas, se presenta como Pablo, apóstol o enviado de Dios, no por hombre ni de hombre. Y Yeshua se lo dijo a Pedro, y no había Biblia en la mano en ese momento. ¿Tú quién dices que soy? Y él dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua dijo, bienaventurado, y no solamente Pedro, todos aquellos y aquellas
que conocen por revelación, que no se los ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que dejar de llamar pastores a los pastores, sabios a los sabios y rabinos a los rabinos, porque aquí no hay más que un solo rabí, un solo maestro, un solo pastor, es Dios. Y todos debemos venerarlo a Él, seguirlo a Él, y todos debemos ser uno con Él. Y no estar, pues, relacionándonos con Dios de manera religiosa, ritualista, a través de ceremonias, de ofrendas, de diezmos. Farisíacamente, Dios no es religión, aguas. No hizo ni siquiera el judaísmo. Hizo a los judíos, pero Él no hizo el judaísmo. Los judíos, algunos, hicieron esa religión. Abraham, que ni siquiera se le puede llamar el primer judío, pero sí por el hecho de la circuncisión, aunque el vocablo de judío sale de Judá, que viene pues también vienen los lomos de Abraham. No era una religión, ni él se creía el jefe de los demás, ni era el pastor de los demás. Se perdió todo. Satanás tiene ahogada la doctrina, pero Dios se sirve por medio de la iglesia vil y menospreciada para ahorita hablar el mensaje en estos tiempos pues caóticos, proféticos 100%. Entonces, deja de ver a dos dioses, uno en el antiguo, otro en el nuevo. Es uno solo, Yeshua. Velo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es el mismo Dios. Si no, te vas a perder. Ove Miseria, escríbete, participa, YouTube, SoundCloud. Hasta la próxima.